Aquí tienes 5 ideas para reciclar botes de plástico, manualidades sencillas y bonitas para guardar cositas, decorar o para regalar. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli, bienvenidos. Hoy reciclamos botes de plástico con tapa. Seguro que tenemos algunos siempre por casa. He preparado este vídeo especial para que te animes a trabajar con ellos, con distintas técnicas y materiales. Empezamos lijando bien tapa y base de nuestros botes. Así abrimos el plástico para evitar que salte la pintura. Damos primero imprimación y después una mano también de pintura blanca. En nuestra primera tapa, una tela bonita de tonos morados que vamos a pegar con cola blanca, en el borde también de la tapa. Y para decorar una cinta a juego, esta bonita puntilla adhesiva. Le queda buenísima. Seguimos jugando con el tono morado también en la base. Pintura acrílica para darle colorcillo. Elegimos un bonito motivo de una plantilla. Hacemos un estarcido y destacamos este diseño con unos brillis también moraditos. Fácil y bonita esta primera idea con botes, ¿no te parece? Otra idea también muy sencilla y con materiales económicos. Vestiremos nuestra tapa con papel de aluminio. Arrugamos un cachito, lo abrimos, lo alisamos y lo pegamos a la tapa con cola blanca. El color rosa será protagonista de esta segunda idea. Con él daré color a esta tapa reciclada. Y me busco una flor bonita de tela a juego para que corone la tapa. La voy a pegar en el centro de esta. Me encanta cómo queda. El cuerpo de este bote lo vestiremos con un retal que tengamos de tela, rosa también. Centradita en el cuerpo del bote, colocaremos una bonita cinta. Y como brocha al trabajo, un corazón de madera, que vamos a vestir también con papel de aluminio pintado del color principal de esta manualidad. ¡Mira qué cookie nos queda! Comenzamos la tercera idea añadiéndole toda una explosión de color a la base. ¡Qué servilleta tan bonita de mariposas y florecillas monas! Voy recortando varias de ellas y añadiéndolas con la técnica de decoupage al trabajo. Hoy lo damos todo reciclando botes con tapa, ideas fáciles con distintos materiales. Seguro que alguno de estos trabajos los recuerdas. A las musas les encanta trabajar con estas superficies recicladas. Son unos lienzos interesantes para crear. Bajo el vídeo te dejo los enlaces a los paso a paso al completo de estas ideas y te invito a que me acompañes y te suscribas al canal, como así lo hace siempre mi gente apañada. Combino la flora y la fauna con 3 bonitos tonos pastel, agua marina, rosa pétalo y verde mint, que incorporo al trabajo en puntitos varios. ¡Qué bonito! Para la tapa de este bote, un craquelado. Aplico el producto en medio de un craquelador. Espero a que quede mordiente y voy poniendo la pintura sin volver a pasar por el mismo lugar. Acelero el proceso de secado con un secador mismo
Y de la misma colorida servilleta elijo una flor más grande para decorar con decoupage también esta parte del trabajo. Barnizamos, bueno, este y todos los trabajos. Y mira qué bonito resultado. En la cuarta idea se suman detalles de trabajos anteriores, como una base en tono rosa, esta vez con pintura, y un puntillismo de color vintage, parte de la elegancia de este sencillo reciclaje. Pondremos de nuevo cola blanca en la tapa para vestirla con este bonito papel decorado que recortamos a su medida. Es precioso. La decorará unas letrillas de madera pintadas de ese tono vintage que usamos antes y también salpicaduras varias que ya sabes que siempre aportan un plus al trabajo. Cinta al borde, esta bonita de yute y trabajo terminado, un reciclaje vintage para regalar. La idea número 5 es la que requiere de más tiempo, pero también es muy sencilla de realizar. En la tapa un craquelado de los caseros, reciclando cáscaras de huevo, del color que tú tengas. Con ellas cubriremos toda la tapa, borde incluido, pegándolas con cola blanca y pintándolas de blanco para crear un fondo más uniforme. Los pajaritos guapos acuden a la llamada de las musas. Preciosa la servilleta. Haremos decoupage con este animalito tan bonito. El borde de la tapa conjunta con la idea número 1, llevando una bonita puntilla para decorarla. Y damos unas pinceladas de luz a este bello trabajo con pintura de brillito. Me encanta cómo queda. Con cola blanca también, una gran aliada en las ideas de hoy, voy a ir poniendo esta cuerda de yute en la base de mi quinto bote reciclado. Unas vueltas después, ya lo tendremos listo. Le sumo un chipboard, unas letrillas, a la decoración, como vimos en la idea anterior. Le queda tal cual, muy bonito. Y unas florecillas, unas rositas metalizadas de tamaño peque. Buenísimas ellas, como toque final de este trabajo. Decoupage con servilletas, retales de tela, cintas, accesorios de madera, un poco de brillis, dando vidilla, plantillas, materiales económicos como son el papel de aluminio, las cáscaras de huevo, pinturas medium, para crear unas cajitas recicladas apañadas, para guardar cositas o para regalar. Dedito arriba si te ha gustado este vídeo especial, compártelo a quien le pueda interesar y no te vayas sin suscribirte al canal. Te espero con muchas ideas más. Hasta el próximo vídeo. Chao.